No, pueden hablar, pero sin decir barbaridades, que quede grabado. Estuve buscando media hora. Bueno, Y no la encontraba. hoy vamos a seguir viendo algunos temitas que nos quedó pendiente del teórico anterior, que tiene que ver también con lo que es la programación básica. ¿Ah? Hemos visto variables y nos faltaba, vimos algo de operadores, pero nos faltaba ver un poquito más en profundidad. Aquí ustedes van a ver que teníamos los operadores de asignación, que ya lo hemos usado, ¿tá? Cuando asignamos un valor. No hay mucho más que decir de ello, ¿tá? Y después entramos en un terreno que es de incremento y decremento. Yo abrí un codepen acá. No, create un nuevo pen. Vamos. Acá. Bien. Bárbaro. Bien, si ustedes en C, acuérdense que C es el papá de la mitad de los lenguajes, entre ellos de JavaScript. En C se ha creado una facilidad para aumentarle el valor a una variable numérica, también para concatenar también sirve, pero de una manera muy fácil, con operadores. Esto es, por ejemplo, yo hago un num1 igual a 10, ¿tá? Si yo hago un alert me va a mostrar justamente el 10, ¿tá? Bárbaro. Ahora, si yo quisiera agregarle una unidad a ese valor de la variable num, tendría que ser num1 es igual a num1 más 1. ¿Tá? Fíjense, aquí le estamos, esto es un operador que suma, así como suma en Excel, suma acá también, pero suma, y le estamos sumando a lo que tenga la variable 1, num1, el valor 1. ¿Tá? Esto, si hacemos otro alert, aquí, el segundo alert nos va a mostrar el número 11. ¿Tá? Si nosotros lo corremos, primero va a salir el 10 y luego va a salir el 11 porque le va a sumar el valor 1. ¿Está de acuerdo? 11. ¿Tá? Bien. ¿Qué pasa? En C y todos los lenguajes derivados, esto se puede abreviar de la siguiente manera. Debe poner más 1, se pone más. ¿Tá? Este es un operador de incremento. ¿Tá? ¿No se puede poner después del primer num1? ¿Acá? Sí. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, Es decir, acá en realidad esto se resume así. ¿Tá? Es decir, no necesitamos el igual. Directamente con el operador hace que la variable se le aumente un valor. ¿Tá? No, estamos como contador. Sí, profe. ¿Cómo con contador? No, nada. Pensé que eso cuando vos ponías dos más se tomaba como contador que le iba tomando consecutivamente. Por eso, pero no, ¿Hasta el infinito? ¿Cómo? ¿Hasta Exacto. el infinito? Era No, esto cada vez se ejecuta, una sola vez. sube un valor. Y hay dos formas de ponerlo. Aquí o también se puede poner antes. Se puede poner acá. Ahora voy a ver cuál es la diferencia. ¿Tá? Eso también anda. Ese nada más es un operador de incremento. Lo que hace, le agrega a una variable numérica la unidad. Si tenía 10 quedan 11. Si tenía 455 queda 456. ¿Tá? Entonces, si ejecutamos esto, vamos a tener también la misma información en pantalla. Primero el número 10 y después el 11. ¿Tá? Es decir, cuando pasó por aquí, se incrementó. ¿Tá? cada más que le pones agrega un... Exacto, agrega la unidad. Si lo pongo adelante, en este caso también va a ser lo mismo, porque ahora vamos a ver cuál es la diferencia ponerlo entre adelante y atrás.
10. Pregunta parcial. Bien. Bueno, la diferencia es que si lo ponemos antes, primero lo incrementa el número y después da su valor. Y si lo ponemos después, primero da su valor y después lo incrementa. Por ejemplo, a ver, si nosotros ponemos, recién acá este chico, ¿cómo es tu nombre? Benjamín. Dijo, ¿qué pasa si lo ponemos antes en el, por ejemplo, en el ladder? Lo podemos poner aquí, el mamás. ¿Está? Si ponemos el mamás ahí, fíjense lo que va a pasar. Vamos al run. Sale el 10. ¿Por qué sale el 10? Porque el incremento lo hizo después de devolver el valor. Primero le devolvió el valor a Aller y después lo incrementó. Sin embargo, ahora en el próximo Aller, como acá lo incrementó, va a salir 11. ¿Está? ¿Hubiese sido pre de salido 11? Claro. Si lo ponemos acá. Uy. Lo corremos. Sale 11. ¿Por qué? Lo incrementó y después lo mostró. ¿Está? Y en la segunda vez también sale 11 porque después no tiene más nada. ¿Está? Bien. Entonces, el nada más. Comentario. Es un operador de incremento. ¿Ah? Así como este es un operador de incremento, el menos es un operador de decremento. ¿Ah? Si nosotros hacemos, vamos a cambiar esto, igual a 10 y acá ponemos, vamos a ponerlo después, así lo hace después, menos. Entonces, ¿qué mostraríamos acá? ¿Acá? No, 10. Ah, 19, perfecto. Muy bien. 10 y 9. Si ustedes pondrían, supongamos, un menos acá, ¿qué se mostraría? 10 y 8. Muy bien. 10 y 8. ¿Está? Porque acá, antes de mostrarlo, ya lo disminuyó de vuelta. Entonces teníamos que el menos igual esto está en la documentación ahí de libro web. Libro web. Esto es de decremento. Perdón. Ahí está. Perfecto. Bien. Esto en cuanto a los operadores de incremento y decremento. Este era la asignación era el igual, ya lo hemos visto antes. ¿Tá? Y si seguimos revisando los operadores, vamos a ver otro operador y después vamos a volver al incremento del decremento. Vamos a ver otros operadores que son los lógicos. Los operadores lógicos. Tenemos la negación, ¿tá? Que la negación es decir, es como el voto de Luis Cobo. Mi voto es no positivo. Es decir, es negar algo. Si nosotros decimos que var soltero es igual a true, ¿tá? Para alguien que es soltero, y hacemos un alert de soltero, bueno, me quedaron los anteriores. Fíjense, ahí está, true, es soltero, muchacho. ¿Está? Bien, vamos a sacar esto. Es soltero, bien.
Ahora, si nosotros queremos negarlo, no es más soltero, lo casaron, le ponemos el numeral. El sin numeración antes. El sin numeración antes lo que está haciendo es negar lo que venga después. Es decir, le cambia el signo de verdadero a lo que viene después. En este caso, el no soltero, si soltero está en true, tendría que mostrar en falso. Falso. ¿Está? Lo está negando. Y si esto dijese false, porque estaba casado el hombre, y acá decimos no soltero, si cambiamos la situación, ahora va a decir true. Es decir, cambia el valor de verdad que tenga a la derecha. Por ejemplo, nosotros con el aller podríamos decir, a ver, 1 igual a 2. ¿Tá? ¿Qué estaría mostrando esto? ¿Se acuerdan que el igual era, cuando está repetido, era comparación? Era un operador de comparación. ¿Tá? En este caso, ¿qué tendría que mostrar si estamos diciendo que 1 igual a 2? Falso. A ver si es cierto. Falso. ¿Tá? Está bien. Sin embargo, si nosotros esto lo cerramos entre paréntesis, hasta ahí, y lo volvemos, lo volvemos a ejecutar, va a mostrar lo mismo, porque el paréntesis lo único que hace es agrupar. ¿Tá? Va a seguir diciendo que es falso. Pero si nosotros ahora le ponemos el numeral, estamos diciendo lo contrario de lo que diga acá, en cuanto a verdad. Entonces, si acá dice falso, tendría que mostrar verdadero. Verdadero. ¿Tá? Es decir, que niega lo que tenga hacia la derecha. ¿Tá? Después tenemos bueno, acá ejemplo. Estos operadores lógicos. El AND. ¿Tá? El AND es un operador muy usado en programación que lo usamos cuando queremos afirmar dos cosas. ¿Tá? Cuando queremos decir que, por ejemplo, que alguien es soltero y que busca novia. Son dos afirmaciones. ¿Tá? Y podemos decir, por ejemplo, vamos a hacer var, vamos a hacer dos variables. Var 10, var nun 1 igual a 10 y var nun 2 es igual a 20 y var nun 3 es igual a 30. Tengo tres numeritos. No, nosotros decimos aller nun 1 es menor que nun 2. ¿Tá? Perdón. ¿Esto qué le mostraría? True. ¿Tá? Porque efectivamente nun 1 tiene un valor inferior a nun 2. ¿Qué pasa si quisimos decir y que nun 2 es menor que nun 3? Bueno, para decir y es el operador AND. El operador AND es el y. Es cuando estamos sumando dos condiciones. Es decir, que para algo se dé tiene que darse una condición más la otra. Por ejemplo, vamos a decir acá, ¿cómo decimos en C y todos los lenguajes derivados de C? El operador AND es el doble ampersand. Eso quiere decir y. De movida, los lenguajes C y derivado pueden parecer incómodos para muchos nuevos programadores por el usar esto, es decir, usar doble ampersand para decir y.
en vez de usar como en otro lenguaje la palabra an, que quiere decir y, ¿no? Pero bueno, es cuestión de costumbre. Acá decíamos entonces que vamos a decir que nun 2 es menor a nun 3. Se tiene que cumplir esta condición y se tiene que cumplir esta condición para el AND. Entonces, ¿se cumple en este caso? Sí. Tendría que seguir mostrando. Ah, ¿qué pasó? True. ¿Ah? ¿Por qué se cumple? Es decir, esto tiene dos partes, esta condición. Tiene. Esta es una condición que devuelve verdadero o falso. Y esta es otra condición que devuelve verdadero y falso. En lógica booleana esto va a ver las sumatorias de condiciones y demás. ¿Qué pasa si yo quisiera que esto dé false? Con que cualquiera de estas dos no se dé, va a dar false, porque como estamos diciendo y, que se cumpla esto, y que aparte se cumpla esto otro, entonces, si a usted le dicen, cuando termine el año le compro un auto, si sacan toda la materia y ¿cómo es? Y rinde todos los finales. ¿Está? Entonces, se aprueban todo lo de la cursada y todo por promoción. No, todo por promoción no, porque hay algunas que no son. Pero, y rinde todos los finales. ¿Está? Entonces, si usted aprueba en toda la cursada, pero le queda un final que no rinde o lo rinde mal, no le van a comprar el auto. ¿Está? Se tienen que dar las dos condiciones. ¿Está? Bien. Entonces, si acá ponemos que nun 2 es mayor que nun 3, que no es cierto porque tiene 20 y nun 3 tiene 30, ¿tá? Esto no se va a cumplir porque esto sí se cumple, esta parte sí, pero esta parte no se va a cumplir. ¿Tá? Entonces esto va a tener que dar false. False. ¿Tá? Aquí estamos usando un alert, pero podemos usar la sentencia if, que ustedes ya conocen. If eso, y mostramos acá el alert, o hacemos algo. Voy a poner la comillita simple, así se acostumbran. Else. Esto lo vimos en la clase pasada, hicieron un ejercicio de esto. Y acá voy a poner esto como estaba. Entonces, si se da todo eso, voy a decir que alert nun 1 es menor que nun 2 y ambos menor que en un 3. ¿Ah? Y este cartel, vamos a ponerlo así ahora. No es cierto que, porque ustedes acá no saben por qué vino el else. Puede haber venido el else porque no se cumplió esto o porque no se cumplió esto. Entonces, para decir algo coherente, decimos que no es cierto que en un 1 es menor que un 2 y ambos menor que en un 3. Algo está mal, no sabemos qué, pero algo está mal. ¿Y o no sería ahí? ¿Eh? ¿Y o no sería más correcto? No, claro, podría decir, no es cierto que en un 1 es menor que un 3 o, pero no quiero entrar todavía en el lore porque no nos llama algo. Esto es decir como... Es como decir, toda esta comparación, esta evaluación no es cierto. No sé dónde está el problema, pero no es cierto. Bien. Lógicamente, si esto corremos, vamos a mostrar ese cartelito primero. Uno es menor que en un 2 y ambos menor que en un 3. Bien. Supongamos que
que a ustedes le dicen, bueno, le regalo el auto si aprueba todas las cursadas, o si no importa, o si no aprueba toda la cursada, pero aprueban 6 finales. Supongo, ¿tá? Son dos condiciones distintas. Tanto por una situación o por la otra le compran el auto. ¿Tá? En ese caso estamos hablando de un O, no de un I. Es decir, si se cumple una condición o se cumple la otra. En cualquiera de los casos le regalan el auto. Por ejemplo, llevándolo a número acá podemos decir, supongamos acá que debemos decir O. ¿Tá? Con cualquiera de estas condiciones mostramos este cartel, y si no mostramos este otro. Y acá en el cartel vamos a decir un 1 es menor que un 2, o un 2 es menor que un 3, por ejemplo. 3. ¿Está? Es decir, por uno, el O en 6 todo su derivado son 2 pi. Pi es esto, fíjense. Es el al 92. No, a ver. Ah, yo no tengo teclado. Fíjate, no. 94. El del 1 con el shift. 126. No. ¿Cuál sea? El del 1 con el shift. Con este. Sí, está en el teclado, pero yo por si alguno un teclado no está. Es el al 124. 124. Sí. Ahí está. Si no lo encuentra, es el al 124. Pues si presiona la tecla al, lo que tiene no porque no pueden. Pero si no, busque el on, que generalmente está con el al 124. Sí, al 124. Para programar en C o cualquier de sus lenguajes derivados es importante tener bien configurado el teclado. ¿Esto? Porque usamos Espera, que corchete, usamos ya, usamos el ampersand, usamos. Esto, que me aparezca 10, 20 y 30. Puntito y coma. Puntito y coma. Y acá sería. Acá sí, más fácil, más entendible, podemos decir. Nun 1 es más. Perdón, no es menor. No, puede ser Nun 2. Nun 2 está bien. Nun 1 no es mayor que Nun 2 o Nun 2 no es mayor que Nun 3. Si no sabemos por qué vino acá, pero por alguna de esas es. O no se cumplió esto. Perdón, no, estoy diciendo que esto es un no. Es decir, ¿cuándo va a venir acá? Va a venir acá cuando no se cumpla ninguna de estas condiciones. ¿Me siguen ahí, chicos? Es decir, si se cumple cualquiera de estas, es verdadero. Para que sea falso, es que no se cumplió ninguna de dos. ¿Tá? Es como un AND, pero de falso. ¿Tá? Entonces, acá podemos decir que ni Nun 1 es menor que Nun 2 y tampoco, es decir, claro, y tampoco, claro, tampoco Nun 2 es menor que Nun 3. No se cumplió ninguna, si no, no hubiésemos llegado acá. ¿Tá? Si ejecuto esto, como se cumplen las dos condiciones, se muestra el cartel. Pero fíjense ahora, si le cambio el valor a Nun 1, le pongo 100. ¿Tá? Perdón, dije 100. Acá.
¿Qué quiere decir? Que esta condición no se va a cumplir. 100 no es menor que 20. No se cumple. Esta sí se va a cumplir. ¿Tá? Entonces, ¿cuál cartel va a mostrar? ¿Este o este? Es decir, esto, perdón. Esto, fíjese, esto no se cumple. Porque en un 1 tiene 100. En un 2 tiene 20. 100 no es menor que 20. El segundo se cumple. Un 2 menor que un 3. Este sí se cumple. Entonces, ¿qué va a mostrar? ¿Este cartel o este? El primero. A ver si es cierto. A mí me muestra el primero. Está bien. Que está diciendo un 1 es menor que un 3 o un 2 es menor que... Se da el segundo. 1. Ahora sí. También le ponemos que... por ejemplo, que en un 2 es 40. El segundo tampoco se va a cumplir porque 40 no es menor que 30. Y acá sí, no se cumple el primero, no se cumple el segundo. Tendría que ir al else, es decir, al segundo cartel. Ni en un 1 es menor que en un 2 y tampoco en un 2 es menor que en un 3. Bueno, esto lo van a repasar más con lógica booleana, pero lo que quiero que sepan es el funcionamiento, es decir, el OR, cuando es OR, quiere decir que con cualquiera de las dos que se cumpla, pasaría, o incluso podemos tener más condiciones acá, podemos tener o, qué sé yo, nun 3 es igual a nun 1, ¿está? Y podemos tener otra más, o, es decir, perdón, o tal otra cosa, es decir, pueden poner todas las condiciones que quieran, con cualquiera que se dé, pasaría por acá. ¿Tá? Fíjense, si ponemos que un 3 es 100 y esto es 400, no, perdón, esto es 100 también. Entonces, ¿qué pasa? Esta no se cumple porque en un 1 no es menor que en un 2, son iguales. Esta tampoco se cumple. En un 2 no es menor que en un 3, son iguales. Pero esta sí se cumple. En un 3 es igual que en un 1. Va a entrar acá. Es decir, con que una, entró la primera, con que una de todas se cumpla, entra por el if. En cambio, si esto fuese ampersand, que son los el operador AND, que quiere decir y, iría directo al else. ¿Pueden estar los dos operadores en una misma línea? El AND, el SAND. Sí, sí. Pero en ese caso, por ejemplo, si tenemos el AND acá, les conviene poner cuando tienen gamma de 1 llaves. ¿Verdad? Por ejemplo, si ponemos esto, el que tiene, acá hay un tema de precedencia de operadores. ¿Tá? Cuando hay una regla de precedencia de operadores, el AND tiene más precedencia que el OR. Entonces, primero va a evaluar esto. Y entonces el OR va a quedar entre todo esto y esto. ¿Tá? Y si se cumple todo esto, o se cumple esto, va a ser verdadero. ¿Tá? Pero cuando usted tiene dudas, si no se acuerdan de memoria la precedencia, qué operador tiene más precedencia que otro, conviene agarrar y hacer llaves. Entonces acá le estamos dando implícitamente cuál tiene que resolver antes. Tiene que resolver primero lo que está entre esta no llave, estos paréntesis, ¿tá? Y después que resuelva esto, resuelva esto. Es decir, hace todo el resultado de esto contra esto. ¿Tá? Bien. Bueno, ya que estamos comparando, vamos a sacar este paréntesis. Vamos a ir con operadores lógicos. A ver. Tenemos el OR. Los matemáticos ya vamos a ver. No, perdón, los relacionales.
Ya lo estamos usando, pero vamos a seguir usando otros. Los relacionales, por ejemplo, es el menor que estamos usando acá. Podemos usar el mayor que. Y también podemos usar el menor o igual y el mayor o igual. Es decir, por ejemplo, podemos usar mayor igual. Podemos usar el menor igual. ¿Está? Que lo tenemos aquí. Mayor igual, menor igual, el igual o el distinto. El distinto lo usamos el otro día. El distinto, que era este. ¿Está? Es decir, estos operadores ustedes pueden después jugar, hacer un codepen para jugar entre ustedes y empezar a comparar. ¿Está? Y combinarlo con el OR, el AND, y van a ver distintos resultados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acá, volvemos con los numeritos, vamos a poner el AND, de vuelta, y decimos, vamos a cambiar el menor igual. ¿Está? Vamos a dejarlo ahí, más simple. ¿Está? Fíjense, ahora de ese menor es menor igual. Y tenemos que todos son iguales. Nun 1 es menor que Nun 2, menor igual, sí. Porque menor igual son iguales. Y Nun 2 es menor igual que Nun 3, sí. En este caso va a entrar por aquí. ¿Está? ¿Está? Va a entrar por ahí. Ahora, como estamos en un AND, si le saco el igual a alguno de ellos, por ejemplo, fíjense lo que va a pasar. Pasó por el else, por acá. Porque ya esto no se cumple. ¿Está? Lo mismo que hacemos con menor igual es decir con mayor igual para este caso. Es Nun 1 mayor o igual a Nun 2, sí. Es Nun 2 mayor o igual a Nun 3, sí. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ser más fácil verlo. El ejercicio lo van a hacer ustedes. En el cual van a tener que utilizar el mayor igual. Bien. Por último, vamos a ver los operadores matemáticos, que ya lo vieron ustedes. Algunos. Vamos a ver alguno más. Var Nun 1 es igual a 1. Vamos a poner 10. Y var Nun 2 es igual a 2. ¿Ah? Si nosotros queremos a esta variable multiplicarla, usamos el asterisco, que ya lo han usado ustedes, ¿no? Entonces ahí mostraríamos el número 20. Muy bien. Si ustedes quisieran sumarla, el signo más, daríamos un 12. Si quisiera restarla, el signo menos, sería un menos 8. Ah, no, 8, perdón, el 10 el... Y si quisieran dividirla, es la barrita inclinada, ¿está? Es como la división en la calculadora. 5. Y acá hay un operador más que es utilizamos el porcentaje, pero no es para sacar porcentaje, sino es para sacar el resto de una división. A ver, supongamos que es dividido 3. Dividido 3. ¿Está? Yo quiero saber el resto de la división de dividido 3. Bueno, en este caso se utiliza un 1, porcentaje Nun 3.
En este caso, perdón, un 2. En este caso, ¿qué hace? Hace la división, pero muestra el resto. ¿Está? Que en este rastro tiene que mostrar el 1, porque... ¿Está? 1. Esto es muy práctico, lo van a necesitar para los próximos ejercicios, porque ustedes podrían saber si un número es par o no. Por ejemplo, si usted dice, si en un 1 divido 2, vamos a poner un if acá, perdón. If un 1 dividido 2 es igual a 0, ¿está? Aler nun 1 es par. Else es impar. ¿Está? Como esto es la división entera de 2, para saber si un número es par o impar, ¿cuáles son los pares? Aquello que el resto de la división entera de 2 es igual a 0. ¿Y cuál es impar? Cuando no hay 0, que en el caso que sea impar siempre la va a ser 1, ¿no? Si probamos esto, como en un 1 tiene 10, nos tendría que decir que es par. ¿Está? En cambio, si le ponemos 11, por ejemplo, va a decir que es impar. ¿Ya? Bien, aquí en cuanto es importante la precedencia de los números, de los operadores. Por ejemplo, si yo pongo var num 3 igual a 4, yo puedo decir aler de num 1 más num 2 por num 3. ¿Qué número daría? Bueno, me saco cuenta. 64, ¿no? A ver, puede ser. Vamos con un Excel. 56. Veamos. Acá me dijeron, por un lado, podría ser 14, es decir, 11 más 3 por 4. Es decir, sería igual a 14 por 4. Claro, 56. Si no, también podría haber sido este por este más este, que es 3 por 4, es decir, igual a 12 por 11. Perdón, más 11. ¿Está? Sin embargo, algunos ya lo han probado y habrán visto que el resultado es ese, es decir, 23. ¿No? A ver. 23. Esto por lo que yo decía, la precedencia de los signos. Claro, la multiplicación y la división tienen precedencia ante la suma y la resta. Por los términos. Exacto. Si ustedes tienen duda, no se acuerdan, usen paréntesis. Si ustedes querían que primero haga esto, que primero lo sume, después multiplique, le pongo paréntesis. Entonces acá lo obligamos que resuelva esto primero y después lo multiplique. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a una última. Vamos a volver con el if. ¿Se acuerda que en el if hicimos el otro día if, por ejemplo, 1
mayor que 2, hago una cosa, else hago otra. ¿Está? Ya acá puse cualquier cosa. Acá va a venir por el else. ¿Está? Ustedes podrían tener en este else una condición. Es decir, ustedes podrían tener if encadenado. Por ejemplo, vamos a hacer variables. Var a igual a 4. Var b igual a 5. Var c igual a 6. Entonces podrían decir if a mayor que b, gracias. Si a es mayor que b, hacemos algo. Aler a mayor que b. ¿Está? Y por el else podríamos hacer otra cosa. Esto es hasta lo que vimos en la clase pasada. A no es mayor que b. ¿Ah? Esto debería funcionar. Y tendría que decir, quedó A no. Pero bueno. Quedó medio para el culo. Esto quedó. Bueno, vamos a editarlo. Bien. No. A no es. A no es. Bien. A no es mayor que B. Bien. ¿Qué pasa? Que si queremos, antes de mostrar el else, preguntar otra cosa. Podemos agregar un if aquí. Podemos decir else if. Y acá decir si, qué sé yo, A es mayor que B, por el no. Si B es mayor que C. Ahora, profe, consulta. Si vos, por ejemplo, pones la llave y abajo pones el if, ¿es lo mismo? ¿Lo tomo como lo mismo? A ver cómo es. O sea, de que vos haces el if, pones las llaves, Sí. y dentro de las llaves pones el if, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Ah, lo mismo. Es lo mismo. Pero así lo estamos concatenando. Ustedes podrían tener muchas condiciones de esta. Todas las que quisieran. ¿Ya? Y le queda un código bastante lindo. Porque no se va indentando todo. ¿Ya? Queda fácil de entender. Es decir, si no se da esta condición, tampoco se da esta otra, tampoco se da esta otra, tampoco se da esta otra. No se utiliza. Muestro esto. ¿Tá? Y si no, qué sé yo, esta no se da, pero esta sí, muestro este. Ah, no, esta tampoco, pero se da esta, muestro este. ¿Tá? Esto le va a servir en algunos casos. No es muy lindo este código, pero bueno, generalmente cuando tenemos esto nos falta hacer otro tipo de análisis, pero supongo que sí. Por ejemplo, si ustedes le quisieran el ejercicio que van a hacer ahora, que es, el otro día ustedes un ejercicio donde si era menor que 20 años, o 25, ¿sí? Era jovencito, y si no era joven, algo así. ¿Está? Mayorcito. Bueno, ahora quiero que ese ejercicio lo hagan, pero si es menor que 20, digan que es jovencito. Si es mayor que 20, es decir, mayor o igual a 20, y menor que 30, diga que es joven. Si es mayor o igual a 30 y menor que 40, diga que es ¿cómo es? Un señor. Y si no, digan que un viejo, eso, no sé. ¿Está? Ya lo escribo, ya escribo. Ahora lo escribimos en el modo. Vamos a cerrar, vamos a dar un feliz.